pueden avisar si se ve. No, como que no veo nada. ¿Bien? Ahí se está viendo. Ya. Dame entonces. Ya. Ya. Profe, usted nos avisa, porque no sé si va a tomar el tiempo. Dale nomás. Comienza ahora en estos minutos ya. Ya. Nuestro grupo expondrá sobre el desarrollo histórico de la psicología social y su relación con otras disciplinas. Mi grupo está compuesto por Romina Cabezas, Martina Cifuentes, Carolina Cifuentes, Valentina Morales y Paula Navarro. Bueno, esta es nuestra bibliografía y estos son los links. Mayormente sacamos información del libro que usted dejó disponible en el aula y además utilizamos información extra de otros sitios web. Ya, el día de hoy nosotros daremos a conocer cómo la psicología social ha evolucionado con el pasar de los años y cómo esta también ha evolucionado respecto a diversos aportes de escritores, psicólogos y doctrinas. De estas se pueden derivar otras disciplinas tales como la psicología general, la sociología y la antropología cultural. Acorde a la evolución de esta presentación, profundizaremos más detalle respecto a estas disciplinas y a la psicología social, así como también hablaremos de la diferencia y sus objetos de estudio. Ya, la psicología social es una rama que deriva directamente de la psicología y su objeto de estudio es el funcionamiento de la convivencia humana. Esta es la manera en la que se dan las relaciones y las interacciones sociales del sujeto a partir de roles y jerarquía social y las conductas que éste toma respecto a su entorno que lo rodea. Un ejemplo del desarrollo social sería la familia, que sería un grupo primario. Existen tres grupos, que son los primarios, secundario y terciario, y la familia estaría dentro del primario, ya que es el primer círculo más importante en el que se desarrolla el individuo, ya que este vive experiencias y aprende habilidades dentro de este grupo que lo ayudan a formar una base para sociabilizar con su entorno. Dentro del grupo familiar, los sujetos abarcan roles y tareas que hacen posible como una formación completa de esta persona y su desarrollo psicosocial. Bueno, ya teniendo entendido el concepto de psicología social, podemos pasar al desarrollo histórico de la psicología social. Aquí encontramos tres aproximaciones al estudio de la conducta social, según lo que plantea Hollander, en el cual estos se originan en diferentes momentos históricos, sin embargo, se extienden hasta la época contemporánea. El primero de estos es la filosofía social, que emerge en la antigüedad y se basa específicamente en la conjetura, el cual consiste en reflexiones y especulaciones acerca de la naturaleza humana y la conducta social. Por otro lado, tenemos el empirismo social, el cual surge a finales del siglo XIX y que se basa en la descripción, la cual establece características de individuos o eventos sociales. Y por último, tenemos el análisis social, que emerge a principios del siglo XX y señala los nexos causales, y el cual señala los nexos causales y verifica teorías para que se determinen o influyan en la conducta social del individuo. Ahora que ya explicar las bases del desarrollo histórico y también conocemos sus ideas, es tiempo de mencionar a profundidad a algunos de los autores más relevantes para esta rama. Pero aún así debemos entender que estas, en el aspecto de la psicología social, vienen desde tiempos relativamente antiguos, como Alford o Kleinberg, a inicios del 1900. Aún así, si nos vamos por algunos de los autores más importantes de la época moderna en una visión más dinámica y generalizada del ámbito, nos encontraremos con variados nombres interesantes
y tal vez alguno conocido. Volviendo a Alport, que nos planteaba en conceptos y no entregaba de pruebas sólidas de la psicología social, podemos llamar a esta dinámica filosofía social. Luego de ello, y tras el trabajo de Dunn, vio la sociología desde un carácter más fatalista y desde la mirada del suicidio basado en hechos sociales, todo esto aún así, tomando en consideración los estudios anteriores realizados por Ritzel, tenemos la rama del empirismo social, que se basa, como dijeron anteriormente, en la descripción y con una mirada más casual hacia la psicología. Englobando este término, también encontramos a base de la causalidad el análisis social. Con todos estos estudios detrás, Perman y Cosby juntan estas tres ramas, sus bases, sus puntos más importantes, y a manera de divulgación hacen aparecer el Journal of Abnormal and Social Psychology, texto donde años más tarde aparecería un interesante párrafo sobre la conformidad, el reconocimiento de emociones a través de las expresiones y el fenómeno de la facilitación social, a manos de Baron y Byron. Una vez el JSP cambió su nombre oficialmente a Journal of Personality and Social Psychology, como lo conocemos hasta el día de hoy. Estos mismos, durante los años 60, ya mencionaban que la psicología social había alcanzado su punto de madurez, y la manera en que creció desde allí no hizo más que darle la razón. Se puede apreciar la relación con otras disciplinas por el hecho de que todas estudian el comportamiento humano, solo que desde puntos de vista diferentes. Por ejemplo, la psicología general no ve el comportamiento de la persona desde una influencia social como nosotros conocemos por la psicología social, sino que lo estudia por completo, por ejemplo, su personalidad, las acciones, las emociones, sus pensamientos, entre otras. También tenemos a la sociología. Esta estudia la conducta que adoptan los medios sociales, tanto como individuos, sociedades u organizaciones. En esta se presume el estilo de vida y las culturas que los caracterizan, como por ejemplo cuando nosotros estamos en un nuevo trabajo y con un grupo de personas diferentes a nosotros. Cuando empiezas a ejercer la sociología es cuando se presenta desigualdad, exclusión o marginalización en estos mismos. También está la antropología cultural, que estudia al individuo desde todas las partes que lo integran, incluyendo el sentido de la vida. Estas analizan al individuo en un marco de la sociedad a la cual pertenecen. Bueno, y por último tenemos la geografía. Esta disciplina también se relaciona con la psicología social, ya que como bien se sabe, la geografía estudia las características físicas de una nación, por lo que la psicología se une a esta para estudiar al individuo en un determinado lugar y cómo utilizar los recursos naturales para su propio progreso, tanto social como individual. Bueno, profe, se nos quedó, o sea, a mi compañero se le quedó pegado el computador, así que vamos a seguir así mientras le carga el power. Bueno, yo voy a hablar sobre el experimento de la prisión de Stanford, que vendría siendo un perfecto ejemplo que nos plantea la psicología social como en tiempo real. Este experimento, el experimento de la prisión de Stanford, fue realizado en 1971 por estudiantes voluntarios de la Universidad de Stanford, a quienes se les asignó al azar el rol de carcelero o prisionero. Y para este experimento también se construyó especialmente un edificio que simularía una cárcel. Bueno, en primera instancia, a los prisioneros se les entregó un uniforme para borrar el sentido de identidad personal, y luego en los recuentos y un tipo de provocación para que se provocaran manifestaciones y confrontaciones entre guardias y prisioneros, ya que esto derivaría
a separar a los prisioneros en dos grupos, entre los que tienen privilegios y los que se vieron asociados a las peleas. Los que no se metieron en los que no se involucraron en las peleas fueron, se les dieron ciertos privilegios como asignar una celda individual y además se les dieron alimentos y se les devolvió su ropa habitual, que es la que usan en su día a día. Todo esto se dio a partir de tratar de destruir las relaciones que habían entre los prisioneros y se armaran bandos. El experimento se volvió decidió cancelarlo y de hecho hubieron padres que contrataron abogados ya que la salud mental de sus hijos que estaban participando del experimento se les vio muy deplorada su salud mental, además de haber perdido su sentido de identidad personal, y este fue reemplazado por un sentimiento de sumisión debido a los maltratos de los guardias. Ok, ahora voy a mencionar un poco del aporte que puede hacer la psicología social con respecto a los negocios internacionales. La psicología social nos ayuda al estudio del comportamiento del individuo en sociedad. Por lo tanto, es importante al momento de hacer negocios, ya que puedes conocer cómo se relaciona el individuo y si vas a colocar, o por ejemplo si estás asesorando a alguna empresa con respecto a algún producto o servicio en algún país, esto nos ayudará a conocer cómo ese individuo o cómo funciona ese mercado en sociedad, ya que en base a las preferencias y gustos de estas personas, tanto como su cultura o la religión que tengan, te ayudará a saber si tu producto o servicio se puede mantener dentro de ese mercado. Un ejemplo de esto puede ser India. Ellos tienen una cultura bastante bonita y arraigada, ya que ellos valoran mucho el tema de las vacas. Para ellos las vacas son dioses. Entonces, si vas a asesorar a algún empresario o tú mismo quieres poner alguna empresa, tienes que tener en consideración que este cierto tipo de costumbres y normas que manejan ellos, ya que si vas a infringir, lo más probable es que tu producto o servicio no sea bien aceptado. Entonces, la psicología social nos ayuda realmente a evitar este tipo de problemas. Y bueno, como conclusión, queremos mencionar que la psicología social compete a varias disciplinas antes mencionadas y otras más como la educación, la estadística. Y esto nos ayuda a que al saber el comportamiento del individuo en sociedad nos ahorra ciertas soluciones con problemas. Por ejemplo, la psicología social en cuanto al individuo, al momento de encontrarse en un ámbito donde tiene que entablar con otras personas, como por ejemplo cuando vas a entrar a la universidad, empiezas a conocer a otras personas, a otros individuos, y vas encontrando cosas afines que tengas con ellos. Esto te permitirá a socializar y poder realizar ciertos trabajos. Entonces, la psicología social, tanto en el individuo como para los negocios, nos permitirá acercarnos y realizar futuras alianzas para mejorar ya sea tanto nuestro entorno como los negocios que queramos hacer en otras partes del mundo. Eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien del grupo, de los compañeros que está escuchando, tiene alguna consulta, duda, comentario?
¿Nadie, nadie? Ok, muchas gracias, chiquillas. ¿Dejo de compartir, profe? Ese, profe. Sí, por favor. Y se prepara el grupo de Bastián Chart. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a compartir pantalla? Yo voy a compartir pantalla, profe. Me voy entonces nuevamente al silencio. Que les vaya muy bien. ¿Se ve ahí? Sí, se ve la presentación. Vale. Hola, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora. Junto a mi grupo, compuesto por Bastián Chart, Juan Carlos Álvarez, Catalina Toledo y quien les habla, Nicolás Mardones, explicaremos y abordaremos el tema campo de estudio y aplicación de la psicología social. Bueno, vamos a comenzar con una introducción donde definiremos qué es la psicología social. Luego desarrollaremos la pregunta ¿por qué es importante la psicología social? Posterior a esto, desarrollaremos los principales aspectos de la psicología junto a su campo de estudio y aplicación para finalizar con una conclusión en donde se analizará y reflexionará la aplicación de la psicología social como futuros ingenieros en negocios internacionales. Primero que todo, debemos comenzar definiendo qué es la psicología social. En este libro, escrito por Enrique Almaguer en 1998, revela que la psicología no... Sin embargo, hay ciertos autores relevantes, como Gordon Allport, que en 1954 nos daba una primera edición de este concepto. Él alude a que los psicólogos sociales consideran su disciplina como un intento de comprender y explicar cómo los pensamientos, sentimientos y conductas de los individuos son influenciados por la presencia actual, imaginada o implícita de otros seres humanos. En una segunda edición, en 1968, el mismo Allport define a la psicología social como a la disciplina en la cual las personas intentan comprender, explicar y predecir cómo los pensamientos, sentimientos y acciones son percibidos, imaginados o implícitos de otros individuos. También destacan otros autores como Baron and Byrne, que en 1994 establecen el concepto de psicología social como el campo científico que busca comprender la naturaleza y las causas de la conducta y pensamiento de los individuos en situaciones sociales. Es más, agrega que la tarea central de los psicólogos sociales es comprender cómo y por qué los individuos se comportan, piensan y sienten como lo hacen en situaciones que involucran a otras personas. A continuación explicaremos por qué es importante esta definición. Para comenzar, establece claramente los grandes objetivos o metas de cualquier ciencia, los cuales son comprender, explicar y predecir. Por otro lado, incluye distintos aspectos de la actividad psicológica, los cuales son cognitivos, afectivos y conductuales, incorporando el agente y el objeto de influencia, adelantándose a recolectar fenómenos específicos.
los cuales comenzaron a hacer relevancia años posteriores a la psicología social, como son el rol de las expectativas y atribuciones, los cuales son énfasis actual en la cognición social, la comunicación no verbal, el énfasis de rol, del efecto y relaciones afecto-cognición. También destaca el fenómeno de influencia social entre individuos, convirtiéndose en el objeto básico de estudio de la actualidad. Aparte, distingue diversas modalidades y diversas modalidades y formas que pueden asumir procesos básicos de influencia social. Revela investigación sobre expectativas, el poder operar a base de nuestros sentimientos, el creer o imaginar acerca de los otros sin darse el peso de sus conductas. Y por último, establece el nivel de análisis básico de la psicología del individuo. Son los individuos los que piensan, sienten y actúan en relación a la influencia recíproca de los otros. Bueno, para comenzar con la importancia de la psicología social, me gustaría preguntar, ¿ustedes se comportan de igual forma cuando están solos o cuando están con sus amigos? ¿Se comportan de igual forma cuando están en su trabajo a como están en su casa con su familia? Porque al menos yo no. Y eso es porque, tal como dice la notita, las acciones que hace una persona cuando está sola no están influenciadas con su entorno social. Es por esto que la psicología es importante a la hora de expresarnos ante un círculo social. Y esta toma mayor importancia cuando es aplicada en la política, en la publicidad de medios, la educación, la criminalidad organizada, la influencia de las tecnologías en dinámicas sociales de jóvenes y adolescentes, las migraciones, la xenofobia, entre otros, ya que la psicología social permite articular el diálogo interdisciplinario de la psicología aplicada con otras ciencias. Aspectos de la psicología social. La psicología se fundamenta y clasifica en 4 aspectos principales. El primero de ellos es un conjunto de fenómenos de interés. Esto se define como todos aquellos fenómenos que implican una influencia social en cualquiera de sus formas y niveles. Esto incluirá la influencia de una persona sobre otra. Ejemplo de ello puede ser la atracción, expectativas, etc. La influencia de una persona sobre un grupo, en donde se puede tomar como ejemplo el liderazgo. La influencia de un grupo sobre una persona. Ejemplo, la conformidad. La interacción entre grupos se puede tomar como ejemplo la cooperación y competencia, conflictos organizacionales, etc. Y por último, la interacción entre naciones, que se puede ver reflejada en la negociación internacional. El segundo aspecto, un cuerpo de teorías acerca de tales fenómenos, corresponde a proposiciones y explicaciones acerca de los fenómenos de influencia. Dichas teorías consistirán en algunos conceptos y proposiciones acerca de la relación entre ciertos eventos con el objetivo de explicar y predecir un fenómeno de interés. El tercer aspecto, un conjunto de métodos de investigación, tiene como objetivo la obtención de evidencias acerca de los fenómenos de interés, a través de procedimientos sistemáticos y controlados. Algunos de estos métodos empleados son experimentos de laboratorio y de campo, los procedimientos de autoinforme y la observación. Por último, el cuarto aspecto, un cuerpo organizado de hallazgos acumulados, tiene que ver con el conocimiento y las evidencias obtenidas de la investigación y modelos en los distintos tópicos de interés. A continuación, el campo de estudio y de aplicación de la psicología social. La psicología social se ve reflejada en distintos campos relevantes. Está la psicología. La psicología social tiene una gran injerencia en esta, ya que se ve aplicada con un rol esencial en materias como actitudes, socialización, roles y normas, cohesión de grupo, liderazgo, comunicación y relaciones humanas, toma de decisiones, etc. Los contextos organizacionales están eminentemente relacionados en la psicología laboral. Pero no es solo en el campo laboral el aporte de la psicología social, sino que además está inmersa en la psicología educacional. Más a menudo se están comenzando a valorar estas variables psicosociales, que en términos como en el rendimiento y en el comportamiento escolar,
como también en el clima del aula, es decir, cómo conviven en definitiva los individuos entre sí, la cohesión de grupo, los patrones de liderazgo, expectativas y atribuciones del profesor, comunicación verbal y no verbal, entre profesores, alumnos, etc. Otro ámbito en que se ha dado aporte y se desempeña es en la psicología clínica. Específicamente se ve aplicada en la psicoterapia, dándose en las habilidades sociales, comunicación interpersonal, en la resolución de conflictos, comparación social y autoevaluación, estilo atribucional, etc. Y otras de las áreas de gran aporte han sido en la psicología de la salud, ya que ha permitido estudiar los procesos psicológicos que afectan el desarrollo, la prevención y el tratamiento de la enfermedad física. En este ámbito, la constituye actualmente una de las áreas más relevantes de aplicación de la psicología, ya que tiene una gran influencia de diversas variables y procesos psicosociales, tales como creencias sobre la salud y la enfermedad, atribuciones, estrategias de afrontamiento, comunicación médico-paciente, disponibilidad de apoyo social, expresividad emocional, entre otros. Esos son los principales campos de estudio, pero también en otros ámbitos que se destaca la psicología social lo es en la publicidad, la psicología ambiental, la psicología comunitaria y la psicología deportiva. Como conclusión, con todos estos factores podemos darnos cuenta de que la psicología social es una parte fundamental para el desarrollo de las relaciones, viendo cómo la naturaleza humana busca la aprobación o la mejor forma de adaptación para integrarse, o el poder relacionar con distintos grupos. Con respecto a cómo nos puede aportar esto a nuestra carrera, nos podemos percatar que al tener que interactuar con personas de distintas partes del mundo y con grupos de gran volumen, una parte fundamental es el poder entenderlos con mayor facilidad, intentando crear un ambiente de trabajo óptimo, pudiendo asumir así el papel de líder en caso que fuese necesario, estando mejor preparados para identificar y resolver problemas. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, duda, comentario de los compañeros que están presentes? Ahí están felicitándolos por el PowerPoint. Bueno, para los que van a venir después ya saben, pues si están evaluando de manera positiva el PPT de sus compañeros, que implicó diagramas de flujo, algunos esquemas, información bastante como precisa y concisa, y ellos explicados verbalmente, ese es el modelo a seguir para los otros grupos que van a estar en exposición. ¿No hay consultas ni dudas? Ok, entonces se prepara, por favor, el grupo de Francisca Peña. Por interno me dicen que Constanza Martínez se cambió de un grupo a otro y que ahora en el grupo que ¿viene Constanza Martínez? Sí. Ok. Ya, ¿quién va a compartir pantalla? Yo voy a La compartir idea, pantalla, por si acaso, no es que se vayan retirando los compañeros que van terminando su disertación, ¿ya? Tienen que permanecer en el aula virtual. ¿Ya? Ya, ahora mi silencio. Bueno, buenas tardes a todos las y los presentes. Hoy les expondremos sobre la perspectiva psicoanalítica. Las integrantes que conforman este grupo son Javiera Bustamante, Constanza Martínez, Estefanía Sangüesa, Danitza Trejo y quien les habla, Francisca Peña. Si surge alguna duda a lo largo de nuestra presentación, son cordialmente invitados a realizarlas tras la finalización de la presentación. Bueno, el objetivo de nuestra presentación es explicar lo que es la perspectiva psicoanalítica dentro de la psicología y los elementos que ésta estudia.
los cuales son la personalidad y su estructura, la socialización del individuo, la estructura y dinámica familiar, la psicología grupal, el origen de la sociedad, la naturaleza de la cultura y el autoritarismo. Seguido a esto expondremos el aporte que esto trae a la psicología social y organizacional. Y por último, analizaremos cómo esto nos aporta a nuestra formación. Antes de comenzar, queremos hacer unas preguntas. Les pido que participen en el chat y respondan a la que ustedes crean correcta. Primero, para ponernos en contexto al tema que vamos a tratar. Perdón por ¿Quién es interrumpir, considerado? pero les voy a pedir que vayan un poco más lento, porque a veces pierden señal, se les corta el audio, y donde están hablando tan rápido, se pierde el hilo de lo que están transmitiendo. Ya, perfecto. Primero, ¿quién creen ustedes que es considerado el padre del psicoanálisis? ¿Albert Bandura, Sigmund Freud o Carl Gustav Jung? Bueno, efectivamente es Sigmund Freud. Ahora bien, ¿qué estudia la perspectiva psicoanalítica? Estudia al individuo, a los sujetos externos al individuo, o bien la relación del individuo con otros sujetos externos. Bien, veamos. Perfecto, muy bien. Ahora bien, estas preguntas tienen que ver o bien son parte de la perspectiva psicoanalítica. Esta, primero que todo, es desarrollada por Sigmund Freud. Tiene un origen netamente clínico e individual y está conformado por una teoría de la personalidad. Además, tiene una influencia más allá de la psicología, ya que se ve involucrado o se ha visto involucrado en distintas áreas como lo pueden ser las artes, la cultura, las ciencias sociales, entre otros. También, Freud compara la psicología individual, refiriéndose a la perspectiva psicoanalítica, con la psicología social, ya que explica que de una manera u otra al individuo lo vamos a terminar relacionando con personas externas a este, por lo que también menciona que desde las mismas bases que se explica la psicología individual, puede ser explicada la psicología social, obteniendo similitudes entre el estudio de estos ambos tipos de psicologías. Por último, la visión psicoanalítica. Esta tiene una base en el conflicto entre el individuo y el medio, en donde puede ser entre el deseo y las necesidades, o bien entre las exigencias del ambiente y la realidad. Este conflicto puede ser manifestado, puede permanecer latente o puede convertirse en un conflicto interno, en donde en cualquiera de estas tres causales, este conflicto permanece presente en la naturaleza del ser humano. Bueno, en relación a la personalidad, Freud plantea que existen etapas de desarrollo, en las cuales la libido, que es la energía psíquica, está focalizada en ciertas zonas corporales del cuerpo. Estas etapas pueden ser la oral, la anal, la fálica y la genital. Aparte, si una de estas etapas no es satisfecha, entonces la libido va a quedar ligada a esa necesidad y se va a impedir el avance hacia las demás etapas. En la que el adulto se desarrolla psicológicamente de manera completa, pero no todos los adultos son capaces de llegar a esta etapa porque su energía psíquica queda ligada a las etapas anteriores. Además, surgen tres instancias, las que son el ello, el ego y el superego. Bueno, como lo mencionó mi compañera hace un instante, la personalidad está estructurada en tres partes. La primera de ellas es el ello. Freud define al ello como una reserva de energía psíquica inconsciente, en la cual se hacen presentes los impulsos y las voluntades, los cuales buscan satisfacer principalmente el placer. Muchos definen al ello como la parte instintiva o incluso animal del ser humano. La segunda parte de esta estructura es el ego, o también denominado yo. Este se desarrolla cuando el individuo se enfrenta con la realidad, por lo que se desarrolla una especie de defensa hacia el mundo exterior. Aquí los impulsos del ello siguen estando presentes, pero son mediados por el yo para que así se desarrollen de una manera menos impulsiva y más realista. En esta etapa se empiezan a desarrollar pensamientos sobre las consecuencias que pueden traer nuestras acciones. La tercera y última parte de esta estructura es el superyo, o también llamado superego.
Este se desarrolla cuando el individuo comienza a adaptarse a la sociedad e involucrarse con las conductas que en esta se desarrollan. Aquí principalmente se destacan los ideales y los valores morales, ya que se busca el bien o incluso la perfección de la conducta. Aquí, en esta etapa, se empiezan a desarrollar sensaciones como el orgullo y la culpa. Si llegase en alguna instancia a ocurrir un desbalance entre el ello y el superyo, es el yo el encargado de intervenir para poder mantener un equilibrio en la estructura de la personalidad. Relacionado con lo anterior, un aspecto importante es la socialización del individuo. Desde temprana edad nos hacen presentes las tradiciones de nuestra cultura, las cuales posteriormente son reforzadas por diversos representantes culturales que nos inducen a aceptar y cumplir estas normas a través de un sistema de recompensas y o castigos. Como consecuencia de este proceso podemos obtener dos resultados. El primero es el resultado, en el cual el individuo se muestra conforme con las normas sociales. Y el segundo caso es el cual el individuo se rebela ya que no se siente conforme con las normas sociales. Este caso se puede deber a dos posibilidades. La primera es porque el individuo no es capaz de satisfacerse dentro de las normas sociales, o la segunda, por la severidad de la severidad de los castigos impuestos por la sociedad. Esto se puede deber a un desequilibrio entre el ego y el superego, o también, disculpen. Bueno, en relación con la estructura y la dinámica familiar, Freud consideraba que la familia era el grupo primario. Además planteaba que la relación que tuviera el padre y la madre antes del nacimiento del niño iba a influir en el lugar que éste ocupara en la estructura familiar. Además, es aquí donde surge el complejo de Edipo. El niño va a comenzar a sentir los primeros sentimientos de amor y de odio, en donde va a tomar a la madre como el primer objeto de libidinidad y al padre como un rival, ya sea por miedos o celos. Esto, después de un tiempo, va a cambiar y el niño, en este caso, se va a sentir más cerca o más representado con el padre y podría comenzar a sentir ciertos sentimientos de hostilidad con la madre. Es importante mencionar que dentro de la dinámica familiar, esta va a depender de la personalidad que tenga el padre, la madre y el niño, y además la forma en que estos van a estar interactuando a lo largo del tiempo. Si una familia está compuesta por varios hijos, van a surgir conceptos tales como la cooperación y la competición entre hermanos. Finalmente, Freud plantea que la familia es el puente que une la psicología individual con la social. Bueno, acá en la psicología grupal se habla de que en la esencia de un grupo de amigos, lo que los une son los vínculos libidinales entre sus miembros, es decir, los impulsos o atracción sexual inhibida que existe, o también la unión puede deberse a las identificaciones que se tiene con los demás integrantes. Y así se crean los grupos primarios, que son aquellos que se mantienen unidos gracias y con el cual todos se sienten identificados, causando así que los demás miembros se acerquen y establezcan lazos los cuales dependen un poco de si el líder está presente o no, ya que este es el que brinda estabilidad y unión a todo el grupo. Obviamente todos somos miembros de muchos grupos, entonces nuestros lazos de identificación toman muchas direcciones y nuestro ego es un reflejo de varios líderes. Y luego cuando por algún motivo se rompen los nexos entre los miembros y el líder de una unión, a no ser de que otra persona adquiera el puesto de líder. Y se dice también que el grupo causa que en el individuo se intensifiquen sus emociones y se inhiba un poco su funcionamiento intelectual. Esto a causa de las relaciones libidinales que hay entre los miembros, que hacen que la persona sea gobernada más por su ello que por su ego. Ahora le quería preguntar a mis compañeros que me respondan en el chat a lo largo de nuestra presentación estas dos preguntas que tenemos acá. Si es que tienen algún líder en su grupo de amigos o si ustedes se consideran los líderes
algunos si es que se han sentido incómodos cuando falta alguien importante dentro de su grupo de amigos. Si es que son líderes en algunos grupos y en otros no, etc. Por favor, en el chat. Ahora bien, el origen de la sociedad. Esto Freud lo explicó en distintos libros a través de los años, en donde explicó que inicialmente los seres humanos vivían bajo el único poder de un individuo, al cual denominaban el padre, y el resto los hijos, comprendiendo esta situación como una familia. Este padre controlaba a las mujeres como de su propiedad, imponiéndole al resto de sus hijos la abstinencia sexual, en donde si estos no lo cumplían, los castigaba con la muerte o con el exilio. Posteriormente, a lo paso de los años, el padre debía elegir un sucesor dentro de sus hijos, en donde el resto eran expulsados. Y estos se generaron instancias donde estos, que debían ser supuestamente expulsados, querían enfrentar al padre para intentar matarlo y así derrotarlo, y luego, entre ellos, luchar por la obtenencia del poder. Finalmente, a consecuencia de todos estos actos agresivos, es que se formó la primera forma de sociedad, lo que nosotros conocemos como la familia, a partir del amor fraternal. A causa de esto, se estableció el tabú contra el incesto, la redirección de la agresividad y la solidaridad grupal, en donde de esta manera los grupos declaraban la guerra a propósito a otras sociedades para así mantener el vínculo del grupo familiar. Ahora, la naturaleza de la cultura. Según Freud, la cultura tiene dos funciones principales, las cuales son: la primera, proteger a las personas contra el peligro del mundo natural, y la segunda, regular la relación entre los seres humanos de manera en que no se destruyan entre ellos. Un paso importante al concepto de la civilización es la sustitución de la dominación exclusiva por el poder grupal. Eso quiere decir que un único individuo es sustituido por el poder de un grupo unido de individuos. Esto provoca que la civilización es frustrante y represiva, lo que nos hace cambiar el placer por la seguridad. Un ejemplo de esto puede ser de que una persona puede sacrificar sus recompensas individuales y personales para recibir recompensas tal vez que no cumplan sus expectativas, lo que le va a generar cierto grado de frustración y un sentimiento de injusticia. Pero ese sacrificio o frustración se va a ver compensado por la sensación o la seguridad de que va a pertenecer a un grupo. También, según Freud, la sociedad civilizada depriva al hombre de la libertad más que de concederla. Freud rechaza la noción común de que la libertad es uno de los grandes beneficios de la civilización. O sea, quiere decir de que las libertades del individuo muchas veces son restringidas por el grupo donde está incierto. Esto también provoca que el ideal de la sociedad no es la libertad, sino que la justicia. O sea que la cultura consiste principalmente en prohibiciones impuestas hacia los individuos. Esto quiere decir que se trata a todos los individuos por igual. O sea, hay un tratamiento de todos los miembros iguales en la sociedad. Y por último, la similitud entre el desarrollo cultural y libidinal. En ambas, los instintos son modificados por la emergencia del principio de la realidad, como la fuerza también dominante en el individuo y en el grupo. Bueno, dentro del autoritarismo se hizo un estudio en 1950 motivado por los fenómenos del nazismo y del fascismo, los cuales intentaban comprender el porqué de la discriminación y prejuicio hacia los judíos mediante el psicoanálisis y la psicología social y clínica. Intentaron descubrir si el odio hacia los judíos era parte de un rechazo general hacia los grupos distintos al propio. Entonces, midieron actitudes hacia negros y hacia otros grupos minoritarios. Y así fue como lamentablemente encontraron una tendencia exagerada al etnocentrismo, que es un rechazo absoluto a todo lo diferente a su propio grupo, ya sea personas, ideas o hasta productos comerciales. Y después también desarrollaron un instrumento que mide el nivel de autoritarismo o fascismo que posee una persona, la denominada escala F, como vemos ahí, F de fascismo, encontrando gracias a esta varios componentes propios de las personas autoritarias, tales como que son muy conservadoras, prejuiciosas, no toleran la ambigüedad, rechazan los sentimientos genuinos tanto propios como de los demás, siempre justifican su agresividad y siempre dirigen sus impulsos a personas vulnerables y a grupos minoritarios, etc.
El aporte de la perspectiva psicoanalítica a la psicología social y la organizacional. Freud, que es el padre de la psicología psicoanalítica, postula que no hay diferencia entre la psicología social e individual, puesto que no puede verse al individuo de forma aislada, ya que siempre el individuo va a interactuar con otros y ellos van a influir en él. Ahora bien, respecto a cómo influye el psicoanálisis en la organización, podemos mencionarlo o dar un ejemplo claro como la siguiente manera. Una organización puede buscar a una persona para liderar un área con las características de liderazgo por actividad, entre otras. Una persona puede estar interesada, pero no puede cumplir con los requisitos, lo que esto le va a generar al individuo ansiedad y frustración, generándole un conflicto entre el individuo y el medio y entre sus deseos por una parte y las exigencias del ambiente por otra. Y finalmente, como revisamos anteriormente, la psicología social se pueden agrupar en los puntos antes mencionados por mis compañeras y yo. Y por último, en conclusión, la psicología social es una ciencia que está presente en el quehacer humano, puesto que intenta predecir y explicar el comportamiento humano influenciado por el contexto social. También tiene relación con innumerables campos, como uno de ellos, por ejemplo, la economía, ya que predice el comportamiento del consumidor, lo que está directamente vinculado a nuestra carrera de negocios internacionales. En cuanto a la historia, ya en los años 30 se hablaba de la influencia de distintos tipos de liderazgo a la productividad. Y por último, podemos afirmar de que la psicología social es un factor indispensable para el éxito de toda organización, puesto que está el factor importante que son los individuos que interactúan entre sí, y también por que se encuentra implícitamente el ejemplo del proceso de liderazgo que se puede ejercer en las negociaciones que se pueden llevar a cabo, por ejemplo, en distintas áreas, empresas o incluso en distintos Esta ha países. sido nuestra presentación. Muchas gracias por participar y si es que le ha quedado alguna duda, la pueden hacer. Hay una pregunta sobre el complejo de Edipo. Bueno, yo voy a responder la del complejo de Edipo y el estudio de Freud era focalizado en papá, mamá y niño. Después surgió el complejo de Electra, que fue adaptado del complejo de Edipo, pero por Carl Jung. Pero sí, en sí era como padre, madre e hijo. Gracias. De nada. La Yo quería Valentina levantó la mano. también. Pregunte. Son dos cosas, un comentario también, pero primero la pregunta sobre el mismo de Edipo. Cuando hablan de que es madre, padre y niño, ¿se refieren como al niño en general o niño en cuanto a sexo niño? Porque ya que es como con el padre, ¿es solo sexo masculino o es niño y niña por igual? No, es sexo masculino el complejo de Edipo, donde la madre se convierte como en el objeto de divinidad y el padre se ve como el rival. Entonces, después eso va variando, porque el niño se va a sentir representado más con el padre por el tema de la castración y la niña, en este caso después, si es una niña de sexo femenino, se va a acercar, o sea, va a ver igual se va a acercar al padre, pero por el tema de la envidia del pene. Y eso creo que era tu pregunta, ¿cierto? Sí. Sí, esa es la pregunta, gracias. Y el comentario que quería hacer rápido es que como alguien que habla muy, muy rápido, quería decir a la Constanza que a veces es perjudicial hablar tan rápido porque no se logra entender la idea. Y, o sea, es entendible que a veces uno no puede bajar la velocidad de la voz, que eso a mí me pasa mucho, pero hay ciertos, como en ciertos ámbitos donde el hablar tan rápido produce como cierto cansancio mental y al final no se entiende lo que uno quiere decir. Pero en general lo hicieron bien, me gustó. Gracias. Gracias. Ya, a ver. Primero que todo, la próxima semana vamos a hacer aclaraciones respecto de las teorías más bien del desarrollo psicoevolutivo sexual de los sujetos, porque ahí es importante poder explicarles el funcionamiento desde lo que plantea Freud en este desarrollo del ser humano, ¿ya? Pero como punto de entrada, este teórico que aborda todo lo que es el espectro inconsciente de los seres humanos, desde el inconsciente,
él plantea que nosotros somos seres sociales, pero que somos seres sexuales, ¿ya? Que nos movemos en base a la sexualidad, en todo ámbito de cosas, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, en las relaciones amistosas. Entonces, él le pone como un énfasis al tema de la sexualidad. Para muchas personas y para muchos otros teóricos, por supuesto, esto es súper como conflictivo, porque en realidad es como que fuéramos casi que animales, po. Pero el foco es pensando en las relaciones mujer-varón, varón-mujer, la relación de hermano, las carencias que de repente tienen, por ejemplo, algunas personas con una figura de autoridad del sexo opuesto y cómo de repente desplazan esa necesidad y esa carencia afectiva, por ejemplo, hacia el jefe, ¿ya? Y ahí, pero lo vamos a explicar con mayor detalle la próxima semana. No se olviden pasarme la cuenta que lo tenemos que explicar, porque puedo partir con otro tema y me voy a olvidar. Y él, dentro de toda esta teoría que él postula de las etapas, ¿verdad? Oral, anal, fálica, genital, después la etapa de latencia, él menciona que hay una época en que los niños son pequeños, que es más o menos alrededor de los 5 o 6 años y que puede durar hasta los 8 o 9, en la cual el niño varón, porque así parte primero la investigación de él y los hallazgos, el niño varón se enamora de la madre. Entonces el niñito la encuentra preciosa, es su princesa, es su primer amor, entonces está pero fascinado con la mamá, por ende entra en una rivalidad inconsciente con el padre, porque el padre duerme con mamá. Entonces el niño se mete entre medio de ellos en la cama, empuja al papá, no deja que el papá la abrace, entonces hace pataleta romántica en base al tema de la relación del padre con la madre. Obviamente que hay que darle una resolución en donde el padre de alguna manera tiene que fijar su autoridad en la familia desde lo simbólico, ¿ya? No desde lo machista, desde lo simbólico para dejarle claro al niño su lugar en la estructura familiar. Es decir, yo padre, jerarquía mayor, tu hijo, jerarquía inferior, hasta que tú logres consolidar en tu etapa adulta después tu familia, ¿ya? Entonces, el papá, de manera cariñosa, debiera establecerle esos límites al niño. Ahora, hay muchos padres que imponen ese límite de manera súper violenta y otros padres que son muy laissez-faire, entonces lo dejan que el niño al final sea como el mini marido de la madre. Por ende, el marido es el desplazado y el cabro chico es el tirano, ¿ya? Es como que se provoca un efecto inverso, ¿ya? Asimismo, como le pasa al niñito que se enamora de la mamá, también después Freud, con todas sus investigaciones que hizo, se da cuenta de que a las mujeres les pasa lo mismo. O sea, sí, pues a la niñita le pasa lo mismo, se enamora del padre. Ahora, yo creo que Freud empezó con la cuestión de los varones porque era hombre, pues. Si hubiese sido mina, habría sido al revés, ¿ya? Entonces, se da cuenta que la niñita se enamora del papá y el papá es su amor platónico y es lindo que sea feo, patepelado, barrigudo, como sea, pero está completamente enamorada del padre. Y entra en rivalidad con la madre, ¿ya? Entonces por eso también pelea con la mamá, son a veces respondona, mi papito es lindo, tú fea, y empiezan ahí como a competir por la atención, en este caso inconsciente, de parte del padre. Al igual que en el caso del, ya esto se llama el complejo de Electra, ¿ya? A diferencia del otro que es el complejo de Edipo. Entonces, en el complejo de Electra, la mamá debiese también tener la astucia de poder apoyar a su hija y resolver este conflicto con cariño, también imponiendo los mismos límites de acá, yo soy la mamá, yo soy la pareja y la esposa de papá, y estoy en la jerarquía superior, por ende tú, hija, jerarquía inferior, hasta que tú seas la reina de otro, ¿verdad? De otro reino, en este caso de otra familia. Y eso es tremendamente crucial en el desarrollo psicoevolutivo después de las personas, porque muchos arrastran los complejos de Edipo, entonces hasta que son viejos son mamones enamorados de la mamá y no logran consolidar sus propias vías familiares, o al revés, odian a la madre y al padre porque fue muy violento, ese como límite que se le impone al niño en donde el niño no puede gozar ni disfrutar del cariño de la madre, ¿ya? Ahora, por supuesto, todos estos procesos están mediados por un tema cultural, porque cada familia tiene sus propios códigos culturales. Ninguna familia es igual a otra, ¿ya? Tiene sus códigos sociales, económicos, políticos, distintos gustos, por ende, todo funciona de manera diferente. Es como decir, es un estudio caso a caso cada familia y cada resolución de algunos de estos tipos de conflictos, ¿ya? Entonces,
y a veces se puede alargar un poco más el complejo de Edipo o de Electra, se puede adelantar, va a depender también de las capacidades cognitivas que tengan los niños o niñas, y por supuesto de cómo estimula o priva, en este caso la familia, ese mismo desarrollo, ¿ya? Por lo general en hijos únicos es como que sea de una manera a hijos que tienen hermanos, que tienen por ejemplo un hermano, dos hermanos, y obviamente se va a dar también de manera diferente en estos grupos donde son dos hermanos, o sea, ni uno cuenta, porque es como que tenía un equipo de fútbol completamente armado y es como que ni los papás ni aparecen porque son tantos cabros chicos que entre ellos finalmente establecen otro tipo de lazo. Se presentan otros fenómenos ahí. Pero quería hacer ese alcance como para poder explicarle ahí a la compañera que existe tanto para los niños varones como para las niñas mujeres este conflicto. Y que hay que resolverlo antes de una etapa adecuada, porque si no a veces se agudiza. Lo mismo pasa con las etapas oral, anal, fálica, genital. ¿Por qué? Porque cada etapa tiene ciertas características de comportamiento de los niños. Y esas características muchas veces se agudizan, ya sea por exceso o por carencia. ¿Ya? Eso sí lo vamos a ver la otra semana. ¿Ya? Y ahí vamos a profundizar un poco más qué pasa con las etapas, las fijaciones en las etapas, y cuando de repente uno de grande tiene ciertos como comportamientos y que uno como psicólogo se da cuenta que están vinculados a esa etapa temprana de la infancia, en donde a lo mejor no se resolvió de una buena manera simbólica ese conflicto. ¿Ya? Cuando hablamos de lo simbólico siempre me estoy refiriendo a aspectos que son inconscientes, cosas que nosotros no nos damos cuenta que tenemos. ¿Ya? De chiquillas, muy bien. Entonces ahora por favor se prepara el último grupo, que es el grupo de Laura. ¿Se dice Bassi nomás o es Laura Bassi o Bassi? Hola profesora, y es Laura Bassi nomás. Ya, aunque sí, como dijo al principio, sí es italiano, pero se pronuncia Bassi. Claro, por lo que es con S, pues si fuera con C, probablemente sería Bassi. Exacto. Profesora, le quería conversar acerca de la fecha. La última vez que tuvimos clase y le pregunté acerca de la fecha, usted me dijo que era el martes. Sí. Porque se acuerda que al principio empezó como tema por tema y después los grupos eligieron su tema. Y yo después le alcancé a preguntar, profesora, ¿cuándo nos toca exponer el grupo 5? Y usted dijo, el martes 19. Claro, acá, sí, porque para mañana entonces estaría Laura Bassi, Sebastián Fija y Valentina Beas. Y ahí terminamos con este grupo, con este curso, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, está ya asustada, te apuesto que no tenéis lista la presentación todavía. La investigación está lista, pero exactamente, queríamos escuchar la retroalimentación de nuestros compañeros para tomarla en cuenta. Ya, muy bien. Ya, pues entonces continuamos mañana con las presentaciones que quedan pendientes, y felicitamos a los compañeros que expusieron hoy. Ya saben, los que vieron las presentaciones de sus compañeros hoy tienen todavía la posibilidad de preparar mejor sus presentaciones, ya sea sus PowerPoint o sus ejercicios. ¿Ok? ¿Ok? Sí, profe. Ya, eso. Sí, profe. Ya, voy a dejar de grabar entonces.